Bueno, buenas tardes a todos. Si se oye demasiado fuerte me lo decís, me voy retirando, ¿vale? Porque así voy acoplando un poquito el micrófono. Hoy estamos aquí con Agustín Fernández Mayo y yo no sé si lo habéis leído o no, pero para mí ha sido bastante sorpresa porque yo había leído un libro suyo de poesía que es Creta Lateral Traveling y me pareció muy interesante. Lo leí hace unos cuantos años y cuando me propusieron presentar a Agustín en estas presencias, pues la verdad es que me quedé como diciendo, bueno, pues yo no conozco la obra de este hombre, me ha ido publicando muchas cosas, pero yo no estoy al día. Y al principio dije que yo no tenía tiempo, ¿no? Para pensar, para leer todas esas cosas, como, bueno, como diciendo, ya mi trabajo me tiene ya desbordada. Pero luego me dio mucha curiosidad, porque pensé, realmente, bueno, es una persona que está publicando cosas con una crítica excelente, tiene novela, tiene poesía, tiene ensayo, o sea que son géneros que me interesan de entrada. Digo, bueno, vamos a ver qué escribe, ¿no? Por lo cual ya me apunté un poco como de conejillo de indias diciendo, venga, esto tiene que estar muy bien. Así que me he pasado un tiempo con Agustín y la verdad es que la lectura ha sido muy intensa, ¿no? He estado leyendo las novelas que tienen el proyecto Nosilla. La novela que no he leído es Limbo, quizá. Limbo, ¿vale? O sea, esa novela no la conozco, con lo cual pues no le podemos hacer preguntas de esa novela. Y después él ha publicado también los libros de poesía todos juntos ahora, con lo cual es muy sencillo encontrarlo. A mí y lo primero que me ha sorprendido de Agustín es, cuando yo miré la ficha bibliográfica, dije, mira, Agustín, nacido en La Coruña, 1967. Yo soy del año 64. Y entonces pensé, bueno, pues estamos en una misma generación. Pero luego, si a mí me preguntaran de qué fecha es Agustín, sin haber mirado su fecha de nacimiento, yo simplemente leyendo sus obras, yo llegaría a la conclusión de que Agustín es como 20 años más joven que yo. O sea, es imposible que Agustín esté dentro de mi línea, dentro de la estética de los años, de los que hemos nacido en los años 60. Yo a su lado soy cromañón y él es muchísimo más joven. O sea, no vamos a ponerle un niño de 20 años, pero desde luego habría una diferencia muy fuerte. O sea, que a mí me sorprendió aquello muchísimo. Porque claro, yo me he movido siempre en otra línea, en otra estética. Me sorprendió que Agustín empezara a publicar tarde, cuando la mayoría de la gente de los años 60 hemos tenido posibilidades de publicar bastante jovencitos. Con 20 años a lo mejor empezamos nuestro primer libro, 20, 21, 22, de repente a los 23, 24 ya tenías varias publicaciones. Y sobre todo en poesía, porque eran publicaciones pequeñitas en editoriales más bien como tipo, no sé, como tipo cuaderno. Agustín ha empezado muy tarde a escribir y eso no es normal. O sea, no es normal para los de los años 60. No es normal tampoco para los jovencitos que están empezando ahora, que tienen una velocidad, unas prisas tremendas, ¿no? Y parece más bien como un escritor que ha ido guardando muchas cosas en los cajones, que ha ido reposando y que ya tardíamente ha empezado a publicar. Pero ha empezado a publicar en muy poco tiempo en ediciones muy interesantes y en editoriales estupendas, lo cual eso es una envidia cochina para nosotros, para los otros, ¿no? Para los que llevamos entonces suspirando por publicar cosas a veces. Y que haya tenido tanto éxito tan rápido, yo no sé si es demoledor. A mí me ha parecido una persona, acabo de conocerlo, me ha parecido una persona bastante normal, ¿vale? Pero le vamos a preguntar también ese éxito, de repente ese subidón, cómo se vive, ¿no? Porque yo, claro, no lo he vivido, ¿no? Y entonces esa experiencia, pues creo que puede ser importante. Agustín a mí me da la sensación, mientras lo leo, de que es un tipo muy tranquilo, muy sosegado, pero después, cuando una idea se le ocurre, rápidamente elabora las ideas y hay un momento en el que él dice que escupe, ¿no? O sea, que después de esa vida un tanto relajada, mantiene una especie de, no sé cómo decir, de regurgitación, ¿no? Como si te hubieras ido comiendo todo y luego sueltas. Entonces eso tiene mucha velocidad. De repente el texto se forma en poco tiempo. Yo tengo mucho interés por saber cómo compone los textos, cómo va enhebrando esas redes suyas, ¿no? Porque yo compongo de una manera totalmente diferente. Bueno, primero voy a ir leyendo un poquito cuál es su bibliografía para el que no conozca nada. Yo era el caso mío de hace unos meses que todavía no sabía yo cuántos libros tenía este hombre. Bueno, pues Agustín Fernández Mayo ha nacido en La Coruña en 1967, es físico de profesión y ahora mismo no está viviendo en La Coruña sino en Palma de Mallorca. Dice, es uno de los miembros más destacados de unas generaciones que se vienen a llamar pues generación Nosilla, tiene que ver con las novelas suyas, generación Mutante o generación Afterpop. En el año 2000 acuña el término poesía pospoética, que tendría más tarde su formalización en un ensayo que se llama Pospoesía hacia un nuevo paradigma.
ahí está investigando de alguna manera qué conexiones hay entre las artes y la literatura, entre las artes y la ciencia, y cuya propuesta práctica constituyen varios libros de poesía. El primer libro de poesía es Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus, del año 2001. Luego está reeditado por Alfaguara en el año 12. Creta, Lateral Traveling, está publicado en el 2004 y luego también se reedita en el 2009. Hay un poemario performance que se llama Joan Fontaine Odisea, mi deconstrucción, que está publicado, creo que es una editorial de Tarragona, ¿no? La poesía Señor Hidalgo, una editorial pequeñita, en el año 2005. Carne de Pise es su siguiente libro de poesía en una editorial ya muy importante como es DVD, ¿eh? Así que ya de repente ha dado el salto a una editorial ya para nosotros como poetas pues muy conocido, en el año 8. Y Antibiótico pues lo ha escrito en el año 2005, después lo publicó en el año 2006, se ha reeditado por Visor en el año 12, así que nos encontramos también una reedición pues, con una editorial muy conocida. Ha reunido su obra poética bajo el título Ya nadie se llamará como yo, que es su último libro de poesía, y a eso le añade los libros anteriores, así que sale un volumen de tamaño considerable donde podemos encontrar toda su obra poética. Así que se llama Ya nadie se llamará como yo, más poesía reunida. Está la poesía entre el año 98 y el año 2012. Y está publicado por Seis Barral. Así que en esto ya vemos. Vamos, se me caen los dientes de la envidia. También ha publicado varias novelas. Su primera novela es Nosilla Dream, en el año 6. 2 años más tarde, Nosilla Experience. Y luego ya un año más tarde, Nosilla Lab. Ha formado una trilogía que ahora ha publicado bajo el título de Proyecto Nosilla. De hecho, las novelas, si alguien las quiere buscar, pues ahí ya es difícil encontrarlas y ya es lo que se compra la gente, el grupito de las 3. Después tiene una novela que de alguna manera es una obra narrativa, yo no sé si llamarlo novela, pero de alguna manera intenta hacer pues una especie de remake borgiano, ¿no? Y se llama El Hacedor de Borges, remake, y ahí se observan mucho las influencias que él mismo de alguna manera a veces habla de las influencias borgianas. Y la última novela que se llama Limbo y ha sido publicada en el 2014. A ello se añade el ensayo que yo antes situé, que era pues poesía hacia un nuevo paradigma en anagrama del año 9. Lo primero que me sorprende es el periodo de publicación, pues frente a otros escritores nacidos en los años 60 que comienzan a publicar en los 80, Agustín Fernández Mayo publica sus obras a partir de 2001, prácticamente 2 décadas después. Lo segundo que sorprende es la rapidez con que se publican sus obras. En 15 años publica 6 libros de poesía y 3 reediciones y además recoge en un volumen su obra poética. En narrativa publica 5 obras y la reedición de 3 de ellas. Y un ensayo, en fin, esto supone prácticamente pues, 17 libros en los últimos 15 años. Yo no sé si tanto algún premio por publicaciones, pero desde luego a mí me parece a veces como que da miedo, ¿no? O sea, he intentado pensar, si yo publicara 15 libros en 17 años, Dios mío, ¿tendría tiempo para hacer otras cosas? ¿Cómo viviría? Me imagino que tu vida ha cambiado de una manera terrorífica desde que ha empezado un poco el siglo XXI, ¿no? Cuando empiezan esas publicaciones tan seguidas y tantas reediciones y bueno, y la crítica tan pendiente de ti. Dice, edita además el ensayo, ¿no? Dice, total, que esto supone una actividad, a mi gusto, un poco frenética y envidiable, ¿no? Si tenemos en cuenta además el mundo editorial en el que nos movemos, ¿no? Porque muchos autores, la verdad, es que no tenemos facilidad para publicar y a veces pasamos años intentando poner un libro en una editorial que nos interese, ¿no? Las editoriales últimas que ha publicado, pues Alfaguara, Seis Barral, que pertenece a Editorial Planeta, DVD Ediciones, Visor, Anagrama, en fin, maravilloso. Dice, en premios, pues ha tenido premio, pues Creta, Lateral Traveling, recibió un premio que es Cafemón, Carne de Pise, también tiene un premio Ciudad de Burgos de Poesía en el año 7, luego Pospoesía y es un nuevo paradigma, fue finalista del premio Ensayo Anagrama, Nosilla Dream fue designada como la mejor novela del año 2006 por algunas publicaciones, entre ellas Quimera, ¿no? Que tiene mucho prestigio, y algunos consideraron que fue la cuarta novela más interesante un poco de la década. Nosilla Experience fue considerada la mejor novela de 2008 por el canal de televisión número 2 y Nosilla Lab fue elegida por Babelia como la tercera novela española más importante de 2009, así que ha tenido una crítica pues fantástica.
Yo creo que hoy por hoy Agustín puede ser el escritor más reseñado. Cuando uno entra en internet se encuentra páginas y páginas y páginas de reseñas de Agustín y bueno, en fin, que después te lo encuentras en los canales, te lo encuentras en la radio, te lo encuentras en los periódicos, o sea que es una persona pues muy versátil. Entre las influencias se encuentran tanto la literatura canónica, lo que entendemos un poco, pues incluso desde los clásicos, porque nos encontramos a veces pues referencia, pues yo que sé, a la literatura romana, a la literatura griega, ¿no? En fin, a algo que aparentemente su obra estaría lejana al ser un poco más de vanguardia. Y luego le interesa muchísimo la ciencia, de hecho esa reunión entre literatura y ciencia ocupa todos sus libros, ¿no? La música le interesa muchísimo, el cómic, el cine, la publicidad y luego el arte conceptual. Trabaja sus textos más como modelos de redes que como un desarrollo lineal, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados siempre a una obra lineal que va avanzando, pero él tiene un esquema de redes que se van interconectando. Incluso lo que él, en teoría, ¿no? Las editoriales llaman poesía, se interconecta también totalmente con sus novelas. Así que cuando no lees su obra total, realmente estás dudando un poco en qué género, porque los géneros han desaparecido, ¿no? Como tales, allí en su obra. Y la publicación de Nosilla Dream, pues dio paso de alguna manera a que se empezara a hablar de la generación Nosilla. En esa generación pues se nombra a Jorge Carrión, a Eloy Fernández Porta, a Vicente Luis Mora o a Juan Francisco Ferré. Y a partir de la antología Mutantes, pues también empezó a llamarse Generación Mutante, ¿no? Luego él ha colaborado en muchas revistas, ha colaborado en la revista Lateral, en Contraste, en la Bolsa de Pipas, en la Fábrica, en diarios como El País, El Mundo, La Vanguardia, y luego también tiene pues un dúo con Eloy Fernández Porta, el dúo que se llama Spoken Word, y se le llama también a ese dúo After Pop, de ahí la generación After Pop. El dúo es After Pop Fernández y Fernández. Ha sido incluido como autor destacado también en algunos libros muy interesantes, sobre todo americano, y luego tiene un dúo musical que se llama Frida Laponia, que eso me agradó mucho. Todavía no he escuchado nada de Frida Laponia, espero también nos hable y nos cuentes cómo eso, pero este hombre parece que quiere abarcar muchas historias, y entonces han grabado un CD que no he conseguido escuchar porque no he conseguido un poco eso. Y también le interesan mucho los cortometrajes. Y entonces tiene un blog. El blog se llama El hombre que salió de la tarta y ahí se pueden ver algunos trocitos precisamente de sus novelas. Aparte trabajo como físico. Yo no sé si es un trabajo de todos los días o tú estás en tu casa, ahora nos cuentas también cómo es tu trabajo de físico, porque yo creo que esto no da de sí tantas cosas. Yo digo, Dios mío, este hombre cómo trabaja, ¿no? Y luego también ha habido una polémica así un poco, en fin, ridícula, ¿no? Porque yo creo que estas polémicas son siempre ridículas, que hay muchas páginas en internet, podemos verlas, que ha sido la publicación en Editorial Alfaguara, pues precisamente del Hacedor de Borges Remake, ¿no? La viuda de Borges, que es María Kodama, pues retiró de la librería los ejemplares de esta novela. A veces por las cosas que se leen da la sensación que no la ha leído, pero como en el momento que se nombraba pues al marido, como que había que quitarla de en medio, ¿no? En fin, ha habido mucha gente que se ha puesto a favor de Agustín y bueno, aquello se ha quedado un poco parado. Yo no sé si ha llegado a tribunales o se ha conseguido después resolver un poco el tema, pero parece un acto de censura un poco ridículo en el siglo que vivimos. Además, cuando Borges precisamente le encantaba hacer precisamente transformaciones de textos a partir de textos muy conocidos, ¿no? Por lo cual parece va en contra suya. Bueno, yo voy a empezar a preguntarle por Nosilla Dream, que a mí me ha parecido muy interesante esta novela. O sea, me ha parecido muy, sobre todo muy sugerente, porque el mundo editorial ha ido cambiando mucho y creo que Nosilla Dream va a cambiar mucho también ese panorama. Es una novela todavía reciente, pensemos que es el año 6, pero ya ha hecho muchos cambios en los últimos años, porque ya hay mucha gente que nombra como que le ha servido de alguna manera de antecedente, de modelo, digamos, de alguna forma, ¿no? Y entonces esa novela tiene, Agustín cuenta que tiene que ver con un accidente. Él está viajando y entonces de repente se rompe la cadera. Y ya podéis imaginar qué pasa, está en Tailandia, no está aquí en Sevilla. Y entonces está en Tailandia, se rompe la cadera y tiene que ser hospitalizado. Y bueno, el hospital es como decir el hotel, ¿no? O sea, reposo, pero reposo un montón de días en el hotel. ¿Qué haces en el hotel en Tailandia?
Entonces, claro, ahí va enhebrándose, el final de la novela ya se ha escrito en Palma de Mallorca, pero 25 días en ese hotel, a mí me gustaría que nos contara esa experiencia, ¿no? ¿Cómo enhebra uno una novela así en una cama? Me imagino que allí solo había el televisor, ¿no? En inglés, ¿no? En chino, ¿no? ¿Y qué hace uno? ¿No? Bueno, pues se oye, sí. Bueno, pues yo también voy a decir que muchas gracias, antes de nada, por la invitación a la universidad y a ti, Mercedes, por esta extensa presentación y preparación. Me ha sorprendido que sabes casi más cosas de mí Sí, que yo pues. mismo, ¿no? Y bueno, es que has dicho muchísimas cosas, de todo, de todo podríamos comentar, etcétera, ¿no? Pero bueno, quizá eh, tengo que estar un poco para adelante porque esto no está aquí ¿Quieres hacerlo? rígido. No, bueno, no, esta sí. Pasa que no puedo mirar mucho a las. Bueno, me preguntas por Nocilla Dream. Bueno, Nocilla Dream hay que empezar diciendo que es un libro que yo nunca ni imaginé que fuera a escribirlo. Es un libro que yo nunca había escrito novela hasta entonces. Yo había escrito poesía, sí que es verdad que con cierto predicamento, en concreto Joan Fontaine Odisea, que era lo que había editado hasta ese momento, ya había salido como un poemario que avanzaba cosas en la poesía española, que rompía determinados esquemas, pero no romper por romper, que eso no significa nada, sino romper para construir. Pero bueno, todos sabemos lo que es editar poesía, que no, nos leen los amigos, por decir algo, Normal. y poco más, ¿no? Bueno, entonces yo nunca pensé en escribir una novela. Y de hecho cada vez que pienso qué significa escribir una novela me parece una locura escribir novelas, ¿no? Pero bueno, por algún motivo ahora me ha gustado escribir novelas y sigo escribiendo, pero no, la verdad es que es algo que yo lo que me considero es poeta. Todo lo que hago viene de la. Es que tú has comentado esto, esta especie de vasos comunicantes que hay. Yo todo lo que hago viene de la poesía. Incluso mis novelas para mí no son más que poemas disfrazados de novela. Incluso mis ensayos, son poemas disfrazados de ensayo. Y entonces, bueno, pues me preguntas por bueno, esta anécdota en concreto, que, bueno, pues efectivamente, a mí viajar no me gusta nada, a mí lo que me gusta es estar en mi casa, pero cometí el error de hacer un viaje de placer, por así decirlo, a Tailandia, y allí efectivamente me atropelló una moto cruzando en un paso de peatones, me rompí la cadera, bueno, que fue un drama, bueno, fue una peripecia que eso es para contarlo en alguna novela en sí mismo, ¿no? Pero bueno, todo el proceso de ir a un hospital que al final no era tal, o bueno, un lío. El caso es que me veo que me tengo que estar con la cadera rota 25 días en el hotel en el que ya me estaba alojando, y que ahí ¿qué ocurrió? Pues que se me apareció una idea, bueno, recordé una imagen que había visto en el periódico de New York Times. Había visto poco antes de ir al viaje una fotografía que es un árbol que hay en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, que está lleno de zapatos colgando. Es que la gente tira zapatos y ahí se quedan, pero nadie sabe por qué se empezó a tirar zapatos ahí, etcétera. Bueno, entonces el caso es que yo estando allí en la cama, efectivamente haciendo zapping por canales en tailandés y en cosas que no. Vi esta imagen, o sea, recordé esta imagen y al momento vi que ahí había algo. Vi que en torno a eso había algo muy importante, o que yo consideré que era muy, muy importante en un sentido personal y en un sentido de emoción, o sea, pensar, ahí hay algo, ahí hay un mundo infinito, y yo quiero hablar sobre ese mundo infinito. En torno a esos zapatos, a ese árbol, o lo que fuera, porque no tenía ni idea. El caso es que yo empecé a escribir, a tomar notas en estas agenditas o tacos de hojas que hay en las mesillas de noche de los hoteles, que nunca supe para qué valían, pues ahí ya lo supe. Entonces empecé a tomar notas
pero que eran notas, algunas como teóricas, con cosas que me sugería esa imagen del árbol, de repente algún personaje, algo, y bueno, entonces todo eso se empezó a armar, y bueno, en realidad yo lo que creía es que estaba tomando notas para un libro, o para ningún libro, eran notas para mí, o para algún libro de poesía, o de ensayo, y bueno, pasados los 25 días, totalmente poseído, ahí lo has dicho bien, porque o sea, has cogido bien o has intuido bien que efectivamente yo cuando escribo muy compulsivamente, aunque luego estoy muy relajado durante casi todos los días, y bueno, pero porque de algún modo estás escribiendo igualmente, ¿no? Solo que no lo estás, pero tu cabeza escribe todo el día, ¿no? Bueno, entonces, como poseído por en esos 25 días estuve desarrollando, bueno, algo que al final fue Nocilla Dream, la verdad es que sin darme cuenta. Y de un modo muy fluido, no fue ningún esfuerzo, vamos a decirlo así. Bueno, me vine a España, pasé esas notas a limpio en la convalecencia de este accidente, que fueron 8 meses, por cierto. Fue la única vez que falté al trabajo, porque yo he sido educado en la idea de que no puedes faltar nunca al trabajo, a no ser que tengas fiebre, y es algo que he cumplido siempre. Entonces, o sea, lo de que me duele la cabeza, que me encuentro mal, no vale, hay que ir a trabajar igualmente, pero ahí estuve 8 meses sin poder ir al trabajo por causa de fuerza mayor, porque tenía, bueno, la cadera rota. El caso es que en esos 8 meses escribí Nocilla Experience y luego en el verano siguiente Nocilla Lab, pero sin saber si alguien me lo iba a publicar, es más, pensando que nadie me lo iba a publicar. Conste que yo tenía conciencia de que era algo muy bueno, pero pensaba que nadie lo iba a reconocer o algo así, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues luego, como tú has dicho, o sea, la sorpresa fue mayúscula cuando vi que eso no solo era editado, sino que, bueno, fue lo que fue el libro más reseñado desde hace 20 años en la literatura española, ¿no? En Alfaguara me dicen, es que no entendemos porque tienes tantas reseñas como Vargas Llosa. Claro, no vendes lo mismo que Vargas Llosa, ya me gustaría, pero, o sea, quiero decir con esto que también será un fenómeno raro ahí a un nivel ya de editorial y de puramente editorial, que también es para analizar, ¿no? El caso es que, bueno, pues aparece toda la trilogía, que fue, porque a veces me preguntan si la fui escribiendo poco a poco, ¿no? Yo la tenía toda escrita y luego, bueno, pues coincidió que gustó. Y algo que también me gusta a veces recordar cuando me hacen cuando hablo sobre este asunto, es que esas cosas ni se improvisan ni se calculan, ¿no? Es decir, tú si te levantas un día y dices voy a cambiar el mundo, voy a hacer lo que seguramente nunca cambiarás el mundo y harás el ridículo, no. O sea, son cosas que en realidad salen de una manera muy espontánea, de un lugar que tú no sabes, pero que viene de un background y viene de una educación, no sé, de referencias que has ido tomando, has ido construyendo un mundo que de repente aflora. Y cuando aflora de un modo bastante natural, no es algo excesivamente construido. Y eso fue lo que pasó con el proyecto Nocilla. También, ¿qué pasa? Que es que, como tú dices, claro, empezaste a publicar muy tarde. Bueno, yo empecé realmente a publicar en una editorial reglada, vamos a decirlo así, empecé en el año 2004, porque en 2001 yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus, eso me lo autoedité. Sí, es una autoedición. Que luego Alfaguara lo reeditó en 2012, pero yo me lo autoedité. Aún así, es verdad que yo ya tenía 30 y pico años cuando hice eso. Bueno, pero es que fueron muchos años de yo a ir haciendo en mi casa solo o en donde fuera, pues mis cosas, creando mi propio cosmos, ¿no? Creando algo.
con muchas influencias, porque bueno, a mí siempre me interesó mezclar asuntos, hablar de mi contemporaneidad, pues eso, de las ciencias, traer las ciencias a la literatura, pero como metáfora en sí misma, no como hace la ciencia ficción, o sea, no como argumento de una Sí, novela, sino creando sí, como concepto, como un concepto. metalingüístico. Eso es. Pero también todas mis referencias. Entonces yo tenía muy claro que por qué no puedes conectar en un poema o en una novela un spot publicitario, aunque pueda que esté prohibido, con un pensamiento de Cioran. Si tú crees que metafóricamente funciona, claro. Y además, tú lo has dicho muy bien, a un mismo nivel de jerarquía, o sea, es algo horizontal, de tal forma que se crean lo que tú has llamado, muy bien llamado, redes. Son narraciones que están construidas más bien en red, no como modelos jerárquicos de una historia principal y que de ahí se van desarrollando otras, no. También es de decir que eso es algo espontáneo. Yo creo que lo único que hice ahí es verter lo que todos tenemos en la cabeza, verterlo de un modo estetizado, sí, pero verterlo. Antes que me hacían una entrevista para Canal Sur, comentaba esto, que yo cuando me siento a escribir no me siento y digo, ahora soy escritor. Yo soy el mismo Sí, que cuando hace media hora freía un huevo o veía en la televisión una película tonta o no hacía nada o leía un libro que ni siquiera entendía de lo elevado que era. Me da igual. O sea, soy el mismo. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que verter, ¿no? Y yo creo que si funcionas así, hombre, hay que trabajar, las cosas no son fáciles, pero bueno, a mí me ha ido, o sea, me han ido saliendo así de un modo más o menos espontáneo. Y respecto a mi día a día, ya que preguntabas, y con esto acabo porque si no, igual no me estoy extendiendo demasiado. Bueno, yo he trabajado 18 años como físico en el ámbito del tratamiento del cáncer con material radiactivo y aceleradores de partículas. Y ha sido mi trabajo de 50 horas a la semana, o sea, bastante más de lo que es el horario semanal medio, creo, durante 18 años. Claro, ¿y cómo así has estado haciendo? Pues no lo sé, francamente, pero lo he ido haciendo. No, la verdad es que no lo sé, pero a veces las cosas salen, ya te sí. digo, salen espontáneamente y bueno, también duermo poco, tengo esa ventaja a lo mejor. Y mi día a día es eso, y yo creo que para mí lo más importante es que todo lo que hago salga del ámbito doméstico. Es decir, todas las influencias que tengo tienen que pasar antes por el filtro de mi cocina, de mi alfombra, de mi cama, de mis platos, o de mi círculo más cercano, y eso es lo que hace de filtro y es lo que hace que tú crees tu propia metáfora con eso y transformadamente emitas luego otra, ¿no? Y yo eso creo que es, para mí, bueno, tampoco sabría explicarlo con palabras, porque es algo muy íntimo que tampoco, pero yo creo que eso para mí es muy importante, que todo parta de que antes tiene que ser filtrado por mi sentimentalidad. Mi sentimentalidad es algo que pertenece al ámbito doméstico y de ahí ya aparece. Y aparecen a veces cosas descabelladas, pero bueno, que parece ser que están bien, no lo sé. Sí, bueno, por lo menos que me gusta, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, en la novela No soy Adrien hay 113, vamos a llamarlo, trocitos. Yo he pensado en las piezas de puzzle, porque uno, claro, empieza a leer y te encuentras una pieza, vamos a imaginar que de repente abres la caja del puzzle y te encuentras una piececita donde hay un árbol, otra piececita así donde, pues no sé, parece el horizonte, otra pieza el desierto, otra pieza hay un prostíbulo, otra pieza, o sea, vas empezando a encajar piezas y parece que no encaja ninguna. Y luego se supone que un puzzle deberían encajar todas, pero a mí me parece que Agustín hace trampa, porque es un puzzle donde parece que no encajan bien. Hay siempre algunas piezas que como que rascan, como que chocan, como que cuesta mucho trabajo enhebrar de alguna manera ese hilo. O sea, lo lógico del puzzle es que rápidamente veas las figuras principales y encajes piezas. Y luego redondeas y ya los límites. O como hacíamos de niños, empezábamos por el límite, ¿no? Por los contornos y íbamos hacia el centro. Pero sus piezas a veces no encajan del todo. Y a mí me ha parecido muy curioso. No es una idea nueva, o sea, él no la ha inventado, pero la ha hecho bastante bien. O sea, llega un momento en que el lector se siente atrapado por descubrir un poco de qué va el asunto, porque el argumento como tal no sabes contarlo. O sea, si alguien te dice, cuéntame, ¿de qué va esta novela? Tienes partes de, pero no sabes enhebrar todo, ¿no? Entonces estás todavía así como un poco perdido, ¿no? Para ensamblar todas esas piezas, Agustín,
te pueden salir 113 como te pueden salir 200, ¿vale? O sea, el número 113 creo que no tiene ningún sentido ahí, simplemente que veamos que son 113 cachitos, en fin, como es muy largo. Y para ensamblar esas piezas, tú has pensado, o sea, una vez que has ido escribiendo, luego has pensado cómo encajabas. Por ejemplo, yo en mis libros de poesía normalmente pongo a veces los poemas en el orden en que han sido escritos o si hay secuencias que se intervienen entre ellas. Pero no pienso una estructura mucho antes de ensamblarla, ¿no? Te han ido saliendo ideas, de repente has organizado algo que te interesa mucho, pero ¿cómo ensamblas tú esas ideas? ¿Hay un cierto orden que a lo mejor yo no he sabido descubrir? ¿Hay una estrategia? ¿Simplemente hay un azar de piezas? No, las ensamblo exactamente del mismo modo en que tú has dicho que ensamblas tu poesía, o sea, no las ensamblo. Es decir, no creo historias y luego las voy mezclando para hacer un puzzle. No, lo que hago es que a medida, o sea, yo escribo mis novelas como escribo un poema, sin saber a dónde voy. Y se van creando los momentos, vuelvo a lo doméstico, según mis pulsiones del día a día, ¿no? A lo mejor ahora hoy he venido aquí y en la novela que estoy escribiendo aparece algo que lo mete y que yo no tenía ni idea y que ir ahí, porque si va en otro lado ya... Porque es que, claro, bueno, es que la imagen de puzzle yo no lo veo tanto como un puzzle, porque en efecto en un puzzle todo tiene que encajar. Yo lo veo más como un organismo vivo, una Como que va materia urdiendo, que se como que va, se eso es, va un ordimbre. y que va creciendo. Cuando yo la escribo, va creciendo de una manera, bueno, pues como crece un organismo vivo, en interacción con su entorno. El entorno es lo que a mí me va pasando cada día, lo que veo, lo que no veo, etcétera. Y yo creo que eso es también lo que le da a las novelas un aire de verdad y de frescura. O sea, se nota que no están construidas, que no son un rompecabezas. De hecho, quien intente entender esos rompecabezas fracasa, porque ni yo los entiendo. Es como quien intenta entender un poema. Claro, Los por eso, poemas no se entienden, los poemas entran por otro agujerito, ¿no? claro, pero Digámoslo por así. eso yo hablaba un poco de la idea, no solo de rey de urdimbre, sino también un poco de puzzle en el sentido de que quien quiera encajar todas esas piezas, las No 113 puede. piezas, vamos, yo creo No que es puede. imposible, como que se da cuenta que hay piezas que no encajarían con otras, o sea, Claro. en fin, quedaría como un puzzle incompleto con huecos Sí, extraños, con porque, huecos. porque hay piezas que no parece que estén formadas, ¿no? Claro, no, porque la vida son Sí. huecos también y no hay que tener miedo a esos huecos, al vacío, ¿no? Por ejemplo, o sea, es que esto enlaza con muchísimas otras cosas que me interesan. Por ejemplo, tiene mucho que ver esta cosa de crear como un organismo vivo, es que, bueno, como tiene sus huecos y sus defectos, como los tienen nuestros cuerpos y nuestras mentes, bueno, pues es como yo siempre he querido crear, no algo perfectamente tallado, perfectamente acabado, porque, bueno, es algo como decía Borges, precisamente, decía algo así que de Quevedo nunca te puedes hacer amigo, ¿no? Porque es tan perfecto lo que hace que es como un diamante, y de un diamante nunca te puedes hacer amigo, ¿no? Sin embargo, de Cervantes sí, porque está lleno de imperfecciones, como tú y como tus amigos, ¿no? Decía Borges. Bueno, pues esa forma de crear con imperfecciones, pues como mi propio cuerpo, que tendrá aciertos y tendrá imperfecciones o huecos o cosas que no comprendo ni... Eso es lo que es para mí cómo tiene que funcionar una obra. Y eso en realidad, si ya profundizamos más, aunque yo cuando escribo nunca pienso en todo esto, en las teorías, yo escribo lo que me... Pero luego reflexionando, claro, todo eso tiene que ver con algo de que digamos los organismos complejos, ¿no? O sea, que un cuerpo es algo complejo, pero no es algo complicado, que son dos cosas muy Sí. diferentes, ¿no? O sea, como decir, el juego del ajedrez es complicado, porque son unas reglas, bueno, puedes hacer bien, pero los organismos vivos son complejos, porque están en interacción con un entorno, está el azar interviniendo, están todas las supuestas imperfecciones, pero que tú has de saber reciclar como en tu beneficio.
Y esa complejidad es lo que a mí me interesa. A mí a veces cuando me preguntan, pero tú realmente qué escribes? Porque no es realismo mágico, no es realismo social, no es fantasía. Entonces, como me lo preguntaban tantas veces, tuve que pensar algo, inventar algo que para mí se ajustara. Y siempre digo que yo lo que creo que hago es lo que yo llamo realismo complejo. Es decir, es un realismo porque habla de mi realidad y creo que habla de nuestra contemporaneidad. Basta ver los mundos de los que hablo en mis novelas, Sí. de un chino que hace no sé qué en China, de uno de Cádiz que hace no sé qué, o sea, habla de cosas, hablo de teorías científicas, hablo de arte, hablo de música, todo eso, bien. O sea, es un realismo, pero es complejo, que no complicado, insisto, no es complicado, es como un cuerpo que cuando tú cuando lo entiendes se te aparece perfectamente coherente, aunque con sus imperfecciones. Complicado es algo muy diferente. Complicado es algo que por mucho que intentes entenderlo, nunca lo vas a entender porque es oscuro, es pretendidamente oscuro. Y mi literatura, si algo no tiene, es esa oscuridad. Intento ser amable con el lector, ¿no? Sí, Intento además ser amable, ¿no? O sea, y ahora, y extendiéndolo un poco más, eso es algo que a mí en general, como argumento general, me gusta. No me interesa la literatura que me maltrata. Es decir, no me interesan los escritores que cuando los leo siento, y eso se siente perfectamente, siento que se quiere poner por encima del lector. Creo que el escritor nunca debe ponerse por encima del lector. El escritor nunca debe avasallarlo ni decirle, mira qué listo soy y tú qué tonto. Nunca. El escritor lo que tiene que hacer es acompañar en un descubrimiento al lector, a acompañarlo. Y ahí es como para mí funcionan, ¿no? Hay muchos escritores que no me gustan por eso, porque están como poniéndote una serie de pruebas que son complicadas, pero no complejas, ¿no? Y claro, son dos cosas que son muy diferentes. Y bueno, yo lo que creo que hago es esa complejidad. Y de una manera que, por lo que se ve, es bastante fluida. Porque tú terminas de leer el libro y aunque no lo entiendas todo, como tampoco yo, ves que hay una Sí, es un cosmos coherente, ¿no? Vamos a decir, o yo intento que sea un cosmos coherente. Y pongo un último ejemplo, para que quizás se entienda mejor. Es como cuando tú vas un día en la vida de cualquiera de nosotros. Ahora yo oigo algo que alguien dice en un pasillo ahí y paso de largo. Veo en una pantalla algo y paso de largo. En otro me quedo. Hablo con alguien. O sea, recibo toda una serie de inputs que no llego, que es imposible formalizarlos ¿no? y asumirlos en un día y entenderlos. Vale. Pero que cuando, o sea, es como una especie de fragmentación, vamos a decirlo así. sí. Pero que cuando tú llegas a tu casa, te acuestas, cierras los ojos para dormir, a que no piensas que tu día ha sido incoherente. Claro que ha sido coherente. Otra cosa es que esté compuesto por toda una serie de piezas orgánicas que no tienes por qué entender del todo, pero son necesarias como paisaje, como ambiente, porque si no, ya no sería tu vida y ya no serías tú, Sí, y de hecho además ha ¿no? hecho una selección, cuando llegas por la noche ha Claro, seleccionado, digamos, las claro, imágenes que te interesan, ¿no? claro, Yo veo también tu libro así, claro, eso es. como que tanto los de poesía como los de novela, haces una selección de imágenes, de símbolos, de metáforas que te interesan y las vas unificando, Claro, las vas eso es, ramificando, ¿no? eso es. Bueno, a mí me ha gustado mucho la imagen del árbol. Yo no sabía si lo del árbol de los zapatos era de verdad o era de mentira, ¿no? Y entonces, la verdad que me ha parecido un símbolo fantástico, pero lo que me ha sorprendido también mucho, de cuando en cuando hay alguna página que volvemos al árbol. Hablamos de otras cosas, volvemos al árbol, cada vez te vas enterando de más cosas del árbol, cada vez vas viendo más personajes allí con el árbol, pero el árbol sale en muchas más partes. Te voy a contar. He hecho un poco de escudriñamiento, ¿vale? Bueno, vamos a pensar en el símbolo del árbol. Tenemos el álamo ese que al que la gente va colgando los zapatos. Hay más sentidos de ramificaciones. Tenemos las calles, las carreteras, las autopistas, ¿no? Que no dejan de ser las ramas de árbol que aparecen muchas veces en el libro. Bueno, de hecho, es muy simpático el inicio porque el inicio es una carretera de Estados Unidos, que es la US 50, y entonces una carretera en el desierto y allí en medio parece estar el árbol. No está en el centro justo, pero bueno, como que hay dos poblaciones y allí en esa carretera abandonada está el árbol, ¿no? Y después hay más ramificaciones, por ejemplo, hablas muchas veces de las neuronas del cerebro.
Y entonces una imagen muy bonita donde tenemos la imagen árbol, la imagen de ramificaciones, como si fuera una copa de árbol. Aparecen ramificaciones cuando hablas mucho de las tuberías, las marañas de tuberías, esas avenidas subterráneas ocultas de agua de todas las ciudades, ¿no? Luego aparece también un árbol relacionado con el mar. Hay una chica que es Kelly que de repente está mirándose en su bikini y en su bikini también aparecen las algas del mar, ¿no? Como una ramificación. Luego, varias veces hablas de Internet y del sistema ramificable, de lo que llamamos la red de redes en Internet, y entonces está clarísimo que también, de alguna manera, volvemos al símbolo del árbol. Luego hay un océano que está lleno de ondas electromagnéticas, donde también aparecería un poco esa misma imagen. Hay un cuadro que tiene un árbol, ¿no? Es una pintora que se llama Margaret Marley, y en la copa del árbol hay un Renault 12. Y después dentro del árbol también van emergiendo más ramas, ¿eh? Así que esta pintora se ve que su obsesión es el árbol. Un Renault 12 tras un choque. Bueno, no, en siniestro sí. total. O sea, no me he dado cuenta que era encima un siniestro, pero ahí está la copa del árbol, ¿no? Después hay una poeta que se llama Hannah, y entonces el libro de Hannah, pues Hannah hace 2000 ejemplares que no vende, sino que no es un ejemplar a la venta, ¿no? Y entonces en un poema también habla del árbol, ¿no? La idea del árbol también aparece en el amor. Hay una cita que dice: el amor, igual que un árbol, necesita cuidados. Y luego el árbol vuelve a aparecer en un concurso de surf, ¿no? Cuando dice: la ola es un árbol, ¿no? Wave is a tree. Is a tree. Y luego hay un barrio de casas muy lujosas que van como anillos concéntricos que parece el tronco del árbol, ¿no? O sea, que de alguna manera se asemeja a un árbol, a un tronco donde hay anillos y anillos. O sea, que la idea del árbol me ha parecido fundamental en esa novela, porque aparece tantísimas veces que parece que es como el círculo que va atrapando, ¿no? Como que, ¿a ti qué te parece? Porque ese símbolo es muy importante para ti. ¿O simplemente son casualidades que aparezcan? Bueno, no puede ser una casualidad. Porque claro, a partir de que el árbol se te ha emocionado mucho, la idea esa, ¿no? Sí, y pues, claro, y yo creo que en realidad en todos los ejemplos que has dado, que está por supuesto lo del árbol, algunos yo no había caído, no lo había, o sea, me lo descubres tú ahora. Detrás de todo eso yo creo que está la idea también de red, ¿no? De red, de que todo eso porque también todos estos ejemplos que tú has dado, si te fijas, se pueden asociar a una red, a lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, una red, lo que entendemos por una red, y no me refiero a una red digital solo, a redes analógicas, evidentemente. Entonces, yo creo que eso funcionó como una especie de metáfora general que a mí a lo mejor de algún modo me inspiraba para narrar a su vez todo ese mundo en red. Porque hay personajes de todo el planeta Tierra y que están conectados sin ellos saberlo nunca, ¿no? Ellos nunca saben que están conectados, pero siempre hay algo que los conecta de algún modo u otro. Y a su vez esos personajes están conectados con ideas de filósofos que yo he leído y que pongo ahí, sin más, o con ideas científicas o con ideas de arte, ¿no? Entonces todo eso, yo creo que estos ejemplos que tú has puesto ejemplifican muy bien también, o sea que el propio árbol también a su vez es una metáfora de estas redes. Más que el árbol, toda esa maraña de zapatos unidos por cordones que la gente tira, bueno, este árbol existe, ¿eh? Este árbol yo he ido a verlo luego. Primero escribí y luego fui a verlo. Y bueno, también toda esa maraña de zapatillas de deporte, de zapatos de charol, hay miles de botas, también funcionan como una especie de red de vidas, de red de lo que son, bueno, aparte de que los zapatos tienen una simbología tremenda en todo, en el arte. Para Van Gogh pintó los zapatos, Andy Warhol hizo también unos zapatos, bueno, hay muchísimos, ¿no? Que significan vida, pero también significan pisar, camino, también significan cuerpo, sudor, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso también está en esa maraña que tú has descrito, que en verdad yo lo veo también como redes, ¿no? Pero ya te digo, son cosas que espontáneamente me iban apareciendo porque estaban en el aire en aquel momento, en el aire de mi narración o de mi estado
no sé cómo decirte, personal o... Claro, pero por ejemplo, yo creo que cuando lees críticas que te han hecho, me parece que unos inciden mucho en el mundo de las redes, pero otros inciden mucho en esa novela, en lo que sería el símbolo del desierto. A mí el desierto me ha parecido un símbolo muy hermoso, pero no tan primitivo como este, no tan primario. O sea que de Bueno, alguna manera el desierto es importante porque, claro, aúna después personajes que están, por así decirlo, solitarios, ¿no? ya. O sea que yo creo que el desierto te aúna después un poco lo que es la idea de la soledad que aparece en todos tus libros, que es muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces yo te iba a preguntar por esa idea de soledad. Por ejemplo, cuando uno piensa en una isla, piensa aislados de isla. De desierto, parecería como que vendríamos desolados. Pero la idea de tu desierto realmente es como decir que estamos increíblemente solos. O sea, los elementos, digamos, los personajes que van saliendo, vemos unas comunicaciones extrañas muchas veces entre ellos no se imaginan ni esas comunicaciones que han ido forjando. Hay muchas redes entre ellos, pero en el fondo son personas muy, muy solitarias. O Totalmente. sea, yo pienso que de alguna manera tú te dejas caer un poco en tu propio retrato. A mí también me ha parecido una persona solitaria, una persona que vive mucho su mundo interior, que combina a veces experiencia con los demás, pero que tiene un mundo privado muy fuerte, ¿no? O sea, Sí. por solitario no entiendo que seas asocial, No, no, ¿vale? no, para O nada. sea, sino que te integras en una sociedad, pero siempre a partir de ese yo tuyo muy intenso, ¿no? Ya. Y entonces, ¿por qué el mundo de la soledad te interesa tanto? ¿Por qué el tema de la soledad aparece siempre en todos tus libros? Uf, pues no lo sé, será porque no lo entiendo aún, ¿no? Porque me... la soledad puede ser algo terrible, terrible, si no es deseada. Y es algo que, bueno, puede llegar a angustiarnos de un modo... Bueno, yo supongo que debe de ser de los problemas más importantes existenciales, ¿no? El miedo a a la soledad o la soledad, en fin, en el momento en que te desprenden de la madre o te desprenden de, bueno, de lo que innatamente es tú. Entonces yo creo que a lo mejor por eso le doy tantas vueltas, no lo sé. Sí que es verdad que a mí me interesa mucho también experimentar la soledad, pero claro, cuando es querida, cuando es controlada, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y, y sí, bueno, a mí la gente en verdad no me gusta, si te soy sincero. Me gustan las personas, ¿no? Pero esta cosa de ser muy social, voy a donde va la gente porque, pues no, la verdad es que ni me gusta, ni me ha gustado nunca, ni me interesa. Sin embargo, hombre, las personas sí, que yo digo, pues esta persona sí que me apetece conocerla o estar con ella, no, pero así la cosa social no me interesa demasiado. Y la soledad, bueno, pues es que nunca sabes, es que es un misterio. A veces estamos acompañados y queremos estar solos, y a veces estamos solos y queremos estar acompañados, y nunca sabemos por qué vamos de un lado a otro, ¿no? Y respecto a lo del desierto, yo, bueno, no es que discrepe contigo, pero sí que yo lo veo a lo mejor doy un paso más y para mí sí que es muy importante en un aspecto, que si te fijas me interesa mucho en todos mis libros lo que yo podría llamar los lugares de frontera, los lugares donde algo empieza a ser otra cosa pero aún no es otra cosa. Creo que las fronteras tienen un espesor, las fronteras no son una línea que trazamos sin dimensiones, tienen siempre un espesor, el que sea, sean fronteras físicas o sean mentales o sean simbólicas, y en ese espesor, en esa tierra impura, donde se mezclan cosas, es donde para mí aparece el ADN de lo interesante. Tanto sea escribiendo, por ejemplo, haciendo estas cosas que yo hago, que nunca llegas a saber en verdad si es una novela, un ensayo, un poema. A mí eso me interesa muchísimo. Cuando antes tú dijiste, es que no se sabe bien a qué género adscribir, fantástico, porque yo cuando leo me gusta también leer cosas que no sé qué son. Es lo que a mí me excita, ¿no? También, bueno. Y entonces, pero en general, siempre me interesan esos lugares de frontera, ¿no? Por eso, y yo creo que un desierto, hay un momento, el momento en el que no, en que el centro del desierto es un lugar perfectamente estático, ¿vale? Pero hay un momento donde algo empieza a ser desierto, pero aún no es, que es muy interesante, ¿no? Y ese es un lugar de frontera donde lo orgánico empieza a ser inorgánico o viceversa. Y eso me parece fascinante como metáfora general, insisto. Eh, las interfaces de las cosas, dónde acaba en realidad esta mesa.
Eso es un misterio, ni la ciencia sabe en dónde termina esta mesa, en verdad. Me parece algo, una locura, algo excitante, ¿no? En sí mismo. ¿Dónde acaba un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? ¿Dónde acaba mi cuerpo? Bueno, etc., ¿no? O dónde acaba una idea, bueno. Entonces, por eso también lo de los desiertos, o otra idea que aparece más en Nocilla Experience, por eso me interesan tanto las cunetas de las carreteras, ¿no? Yo siempre que voy por una carretera me voy fijando en las cunetas, porque es un lugar donde el asfalto, que me parece precioso, por otra parte, pasa a ser algo, digamos, orgánico, el campo. Y viceversa. Entonces en las cunetas aparecen cosas que no aparecen en ningún otro lugar, y hierbas que no se conocían, insectos que no deberían estar ahí, basura que no debería estar ahí. Las cunetas son muy importantes. Y ahora en Nocilla Dream, precisamente, ahora no, Nocilla Dream se ha traducido al inglés y de repente ha tenido un éxito brutal en Gran Bretaña. Ha sido seleccionado por The Guardian como de entre los mejores libros del año, lo cual es un milagro para un libro español, diciéndolo claro, ¿no? Bueno, es como un hijo, lo veo como un hijo que se fue y que de repente vuelve, porque para mí también hay que entender que todo esto está en mi prehistoria mental, de lo que estamos hablando, que así tengo que hacer a veces un esfuerzo. Bueno, entonces el caso es que yo el traductor, aunque se editó así y está mal, el traductor tradujo. Esto cuento esta anécdota porque viene al caso. En vez de poner cuneta, yo esto no lo leí porque nunca leo las traducciones porque ni tiempo tengo. Además, hay que saber mucho inglés para leerlas. Pero una amiga que es inglesa me lo leyó y me dijo, bueno, aquí el traductor se ha colado porque en vez de poner cuneta ha puesto arcén. Y claro, el arcén de una carretera no es lo mismo que una cuneta. El arcén es esa parte que aún es asfalto, que separada por una línea blanca de la cuneta. Entonces, claro, yo le dije al traductor, cuando traduzcas Nocilla Experience, fíjate muy bien y pon cuneta, porque, y tuve que explicarle esto. Sí. La cuneta es un lugar que simbólicamente en toda mi narrativa, bueno, incluso en Nocilla Experience luego hay otra cosa, el manifiesto del tercer paisaje. El tercer paisaje es que lo que es no es ni campo ni ciudad, son esos lugares impuros de fronteras donde se dan las monstruosidades, y monstruosidad en el sentido etimológico de la palabra, que es aquello que no está en su propia naturaleza, que es lo que es un monstruo, sencillamente, ¿no? Y eso también son las cunetas. Pero incluso en Nocilla Dream, como habrás visto, hablo de una cosa que se llaman micronaciones, que existen, son gente que dice, pues hacemos una micronación en esta mesa, y ahí hacen una constitución, hacen todo, y hay una micronación que es las fronteras de todos los países. O sea, es una micronación constituida por una línea, bueno, infinita no, que es finita, y allí tienen la constitución, la bandera, la moneda. Existen, ¿eh? Yo algunas me las invento, otras no, otras existen, y de hecho hay un libro, una guía de micronaciones, ¿no? Como sus himnos, bueno. Pues ahí volvemos a estos lugares impuros de frontera, y esto viene a colación de lo que comentabas del desierto, ¿no? Que me interesa ese lugar donde algo deja de ser desierto o empieza a ser desierto. Sí. Y te iba a preguntar un poco por los géneros literarios. A mí me parece estupendo que rompas esa línea canónica de género, que creo que ya debería estar superadísima hace años, pero que las editoriales siguen insistiendo. De hecho, me parece muy curioso que tú, queriendo romper los géneros, Alfaguara te insista mucho en venderlas como novelas, ¿no? Y que haya editoriales de poesía que te insistan mucho en vender tus libros como poesía. O sea, que realmente yo creo que te sientes bastante de estupefacción tú misma de decir, bueno, esto es novela, esto es libro de poesía. Yo creo que tú antes has dicho que tú los concibes como libros de poesía un poco tramposos, sí, ¿no? Porque claro, la novela se vende muchísimo más que la poesía, tiene muchísimos más lectores, tiene mucho más mercado, vamos a encontrar más editoriales, o sea, que uno debe triunfar en la novela. Pero si los vendieras como libro de poesía, creo que difícilmente saldrían adelante. O sea, claro, quiere decir, han salido adelante muchos otros libros, me estoy explicando mal. No, y quiere decir que tendrían muchísimos menos lectores, que tendrían muchas menos posibilidades críticas. Entonces, a mí venderlo como novela me parece estupendo, pero hay una capacidad lírica estupenda en todas esas páginas. No en todas, bueno, vamos a ver.
hay hallazgos literarios que llamamos líricos, por así llamarlo, ¿no? O sea, que nos dejamos imbuir un poco por el concepto de lírica, de que la lírica en el fondo habla de un mundo sentimental, no un mundo de acciones, no un mundo narrativo, sentimientos de verdad o de mentira. Podemos engañar al lector, pero no deja de caer un mundo mucho más sentimental, mucho más estético. Entonces hay muchísimos hallazgos líricos. Ha llegado un momento en que yo veo que le llamas a veces docuficción, porque pienso que no sabes también eso, cómo llamarlo, ¿no? Yo tampoco sabía cómo llamar a estos fragmentos, ¿no? Porque claro, realismo mágico no me parece. No, no, Entonces, lo que tú antes pensabas así, que has estado explicando, me parece muy correcto, ¿no? Cómo llamar. Explícanos un poco el término ese de docuficción. Bueno, docuficción lo puse ahí por hacer un émulo con el mundo del cine, porque tampoco sabía cómo llamar muy bien a muchas cosas que aparecían en Nocilla Dream, y como hay personajes reales, o sea, reales, quiero decir, que han existido con biografía, que los coloco en escenarios totalmente ficticios, por ejemplo, el Che Guevara. El Che Guevara aparece que en realidad no murió y que está en Tailandia precisamente, y hay una escena en la que está comprando camisetas en un chiringuito, en la calle, con una mujer, y luego... o sea, entonces, a ese tipo de cosas como el cine suele llamarlas docuficción, pues puse así, creo que en la contraportada ponía algo así, docuficción, pero no sé tampoco cómo llamar. Lo que pasa es que las editoriales quieren vender libros, pero eso está bien, yo quiero que los vendan también los míos. Digo, no, pero tu pregunta ahí es muy pertinente, o tu apreciación, porque si a Nocilla Dream le hubieran puesto poesía, aunque es verdad que Nocilla Experience ya es más novela y Nocilla Lab muchísimo más, pero bueno, si hubieran puesto poesía, a lo mejor yo no estaba aquí hablando, porque hubiera caído dentro del mundo de la poesía, estanterías de poesía, crítica de poesía, en publicaciones solo de poesía. Sí, que es un mundo muy minoritario. Bueno, O sea, que claro, es otra realidad totalmente diferente, totalmente ¿no? diferente. Entonces, bueno, como yo creo que no es mentir poner novela, o sea, es tan mentiroso poner novela como poner poesía o poner ensayo, bueno, pues me parece bien que pongan novela. A mí me da Sí, igual pero eso, verás ¿no? que como que lo divertido es el decir, no me interesan los géneros clásicos literarios, no me interesa hablar de la lírica, de la épica, de la dramática, me interesa hacer una mezcla mucho más difusa y claro, y al final seguir publicando en esos En esos géneros, géneros. en esas nominaciones, porque las etiquetas están ahí, no te puedes Sí, librar de las etiquetas, ¿no? no, es verdad, están ahí, pero bueno, ya bastante tengo con escribir para inventar una Sí, etiqueta una que etiqueta cambie. nueva. Quiero decir que ya bastante he hecho. Quizás tendrán que ser otros agentes o los propios críticos y críticas Sí, como... quienes inventen. Hombre, también es verdad que cuando se enfrentaron al libro no sabían qué nombre ponerle. Sí, Le llamaban novela pues porque la editorial lo puso novela, es verdad. sí. Bueno, también decía Cela que novela es todo aquello que va bajo su título ponga novela. Bueno, pues podemos... quiero decirte que también es una cosa de conceptualizarlo, ¿no? Sí, pero acuérdate, por ejemplo, de Unamuno que decide llamar Nivolas a sus novelas porque ve que tampoco tiene nada que ver con la novela típica de principios del siglo XX, ¿no? Sí, pero también mira que Parece que esa... le falta argumento, parece que le falta una secuencia, Correcto, ¿no? pero fíjate que esa etiqueta no No cuajado. cuajó, porque aunque mucha gente hizo luego lo mismo que él, no le quiso llamar ni bola, ¿no? Sí, Bueno, pues no sé. sí. Y una cosa, verás, en Nocilla Dream está claro que hay un homenaje a Borges, en Nocilla Esperien hay un homenaje muy grande a Cortázar. A mí me parece que son dos escritores importantísimos del siglo XX. Yo creo que tú siempre has comentado que te han influido mucho. Me gustaría que nos contaras cómo te han ido influyendo. Bueno, pues sí, muchísimo. Bueno, por ejemplo, Borges. Borges, el primer libro que leo de él es El Hacedor, precisamente. No ficciones, ni el Aleph, ni... Y entonces lo leo, yo creo que debía estar en primero de carrera, porque me lo prestaba un amigo y me quedo fascinado. Me quedo fascinado porque yo pensaba, me decía a mí mismo que en la ciencia podía haber algo para llevarlo a la poesía, etcétera.
y de repente veo que eso alguien ya lo ha hecho, a su manera, no con ciencia, pero sí con matemáticas y con filosofía, que es lo que hacía Borges, y me quedo totalmente fascinado. Entonces yo empiezo, bueno, de Borges he aprendido muchísimas cosas, he aprendido algo que siempre o muchas veces se pasa por alto, que es el humor. Para mí Borges es un gran humorista, yo me río muchísimo con los cuentos de Borges, que bueno, es un humor a veces muy erudito, que hay que estar en el código, pero bueno, hay cosas, otros no, en otras ocasiones no. He aprendido, por ejemplo, a manejar el absurdo. Borges lo que hace mucho, a mi modo de ver, es coger una teoría bien establecida o algo bien establecido, canónico, y empezar a deformarlo, levemente, deformarlo. Él empieza a torsionarlo hasta llegar un momento en que casi lo hace absurdo. Y entonces pero ahí para. Y eso es para mí muy importante. Aprender, y yo hago esto muchísimo, cojo una idea y empiezo a retorcerla levemente hasta rozar el absurdo, y cuando tú rozas el absurdo, si sabes dónde pararte, que es el punto, para que no quede tonto o ridículo o tal, ahí puede darse el hecho poético. Y no solo poético, sino investigativo, porque no hay que olvidar que el absurdo es un método de investigación de la realidad como otro cualquiera, porque cuando nos colocamos en el absurdo es cuando vemos qué pasaba con lo que supuestamente no era absurdo. Bueno, de hecho en matemáticas hay un tipo de demostración que se llama por reducción al absurdo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, de Borges, esos entre otras muchísimas otras cosas, aparte esto de mezclar géneros, de mezclarlo todo. Borges fue el primer posmoderno, sin él saberlo a lo mejor, ¿no? Pero Borges coger a Homero y meterlo en un paisaje del siglo XX, y bueno, hacer toda esa mezcla también, eso bueno, no sé, para mí es como insuperable. De Cortázar, a mí de Cortázar, aunque mucha gente me ha comentado muchas veces que Rayuela debió de ser una gran influencia para mí, no lo fue. Aunque Rayuela se puede asemejar un poco al proyecto Nocilla por esta especie de fragmental. No, a mí yo leí Rayuela y me gustó, y partes me gustaron mucho, otras menos. Me pareció un libro fascinante, un libro canónico del siglo XX ya, pero me influyeron mucho más para aprender a escribir. O sea, cuando yo recuerdo a Cortázar, no recuerdo Rayuela, yo recuerdo fundamentalmente sus cuentos, y con sus cuentos sí que yo aprendí muchísimo. La primera vez que yo el primer cuento que leo de Cortázar, que fue La continuidad de los parques, que es un cuento que no mide más que un párrafo, un párrafo y medio. Bueno, yo digo, ¿cómo se puede escribir esto? O sea, yo no sabía que la literatura podía hacer eso. Después me pareció algo, y estuve meses pensando sobre ese cuento. ¿Cómo demonios Cortázar hace esto en un párrafo? No entendía el mecanismo, el propio mecanismo interno, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, todos, Casa Tomada, bueno, todos, ¿no? Yo de Cortázar he aprendido, de Cortázar he aprendido muchísimo en eso, y en manejar sobre todo ese mundo onírico. Manejar un mundo onírico como si fuera real. Hay algo que yo suelo hacer también de un modo innato, a lo mejor es porque lo aprendí de ellos, como de otros, de otros escritores norteamericanos, por ejemplo, que es, en Limbo lo hago de una manera muy clara, y en Nocilla Lab también, es partir de un absurdo que no demuestras. Tú partes de un absurdo que das por hecho, y a partir de ahí empiezas a construir. Eso es súper importante. O sea, tú cuando escribes nunca tienes que justificar nada. Si lo justificas, te debilitas la narración. Tú tienes que partir de algo, si es que quieres partir de ahí, puedes partir de algo realista, pero a mí me gusta mucho partir de un absurdo y no intentar explicarlo. No, tú partes de ahí, y a partir de ahí empiezas a construir un mundo que tiene que ser coherente con ese absurdo, etc. Y eso yo lo aprendí, entre otros, en Cortázar, por ejemplo. Claro, pero yo creo que también has aprendido en Cortázar lo que es un poco, por ejemplo, yo pensé que a Rayuela sí te había influido mucho. Verás, no solo porque pones una cita de La maga de Oliveira, ¿no? De cuando van buscándose,
sino un poco la idea del azar que aparece tanto, Bueno, ¿no? sí. Verás, llega un momento en que es una cita del inicio de Rayuela donde la maga y Oliveira no se quedan nunca citados en ningún sitio, siempre se encuentran, siempre hay un puente donde se van a encontrar. Pero eso de quedar con alguien citado es terrible. El azar en tus libros es enorme. Los personajes van encontrando líneas de azar. Pero Sí. parece que no están, en fin, que no piensan nunca con qué les va a pasar. Simplemente el azar los va uniendo y va viendo una red curiosísima. Y además ni siquiera viven cerca, viven lejanísimos, ¿no? Siempre hay objetos que los relacionan. Ese azar yo creo que no viene de Borges, sino viene de Sí, Cortázar. sí, por ejemplo, en eso te doy toda la razón. En parte viene de Cortázar, es verdad, pero como concepto, ¿no? Como concepto general. Pero bueno, no solo de Cortázar, insisto en que también viene de las ciencias, ¿eh? En las ciencias el azar es muy importante cuando hablas de teorías del caos y de teorías de la complejidad. Y eso también está en mí, ¿eh? O viene del arte contemporáneo, de muchísimas cosas, de land art, del arte, bueno, muchísimas, ahora sería muy largo poner. Pero bueno, viene no solo de Cortázar, viene también de una especie de estado que está en el aire, ¿no? De que hay un momento en el que el azar empieza a cobrar un protagonismo a partir de los años 70 o 60 del siglo pasado, ¿no? Que va conformando también toda una cultura del azar, ¿no? Sí, o del error, lo que yo en un artículo llamé apología del error, ¿no? El azar que te lleva a errores, pero que son errores al final positivos. Pero es que luego son cosas que también me encuentro en otra gente que he leído, que en principio no tienen nada que ver. Por ejemplo, no sé, ahora me estaba acordando del alemán Sebald, que no está muy leído aquí en España, que lo edita Anagrama y que se hace recorridos por toda Europa y aparentemente, azarosamente, se va encontrando cosas que le llevan a otras historias y eso a otras historias, esto a otras historias, y también el azar funciona ahí, ¿no? O sea que bueno, sí, sí y no, bueno. Sí. Y una cosa, Agustín, que me ha parecido. Por ejemplo, tus libros están llenos de ironía, es una ironía a mi gusto excelente, porque lleva a un lector también irónico, ¿no? O sea, que pienso que ese lector irónico va buscando esa pieza tuya fundamental. Hay mucha intertextualidad. Después, la fragmentación literaria es muy amplia. Un lector, vamos a llamarlo normal, entre comillas, no sigue tus libros. Yo creo que tú tienes una idea de un lector excesivamente elevada. Voy a explicarme mejor. El lector medio quiere una novela sin dificultades. Es más, sin sorpresas. Y tú quieres sorprenderlo en todo momento. Pero no quieres un lector que se quede con una novela lineal ni con un argumento insustancial. Vas buscando totalmente otras cosas. El lector que tú buscas es como de alguna manera eres tú. O sea, ese lector imaginario que todos tenemos cuando hacemos algo se parece mucho a ti. Le pides las metas que tú te pides a ti mismo, porque evidentemente Ya, mi madre, por ejemplo, yo no le he dejado tu novela, ya, porque mi madre dirá, esto que esto se me aburre, esto no ya, entiendo claro, nada, yo quiero otra cosa, claro. ¿no? Sí, sin embargo, lo primero que tengo que decir ahí, y ahora que estaba mirando sin querer el reloj, a lo mejor hay que dar paso, que Sí, es alguien, porque como yo, son las yo 8, no sé, ¿cuánto hay que yo no durar? sé ni lo que Sí, digo. mira, la verdad es que me lo Sí, ¿no? olvidé. Bueno, pues No, sin embargo, pues empiezo diciendo que por eso yo creía que nadie iba a editar esto ni que iba a gustar a nadie, pero de repente Nocilla Dream fue un bestseller o sea, en número de ejemplares vendidos. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que cubra y en un espectro de lectores de gente de 18 años a gente de 70 años y gente que es un camarero, y estoy hablando de casos reales, a un catedrático de universidad, o sea, un espectro muy raro, que eso también ayuda, o sea, eso también da muchas claves de por qué el libro es complejo pero no complicado, porque de alguna manera que yo no fue involuntaria, captó también algo de época, algo. Entonces se convirtió también en un fenómeno que excedía exclusivamente a lo literario.
también hablaba de cosas que estaban en el ambiente, sociológicamente hablando, socialmente hablando. Entonces yo creo que eso también ayuda a que un libro evidentemente quede y perdure y se propague. Y contestando a lo primero que comentabas, si soy sincero, yo cuando escribo no pienso, yo nunca pienso en el lector. A mí el lector no me interesa nada. Y me explico. Quiero decir que yo no escribo para agradar a nadie, tampoco para desagradar a nadie. Creo que ambos polos son igualmente viciosos o son un error. Yo escribo para investigar mi mundo y para investigar mi propia poética. Y si luego eso gusta, fenomenal, y si no, pues ¿qué se le va a hacer? De modo que, si es una manera indirecta de contestarte, de que ¿a qué lector buscas? Pues en realidad no busco a ninguno, y si busco a alguno, es, como tú dices, a mí mismo, ¿no? Porque soy quien me leo y quien construye este mundo. Por supuesto que ojalá tenga cuantos más lectores mejor, pero eso siempre es algo que viene luego. No puedes escribir pensando en un lector. ¿no? Bueno, para empezar, porque ya aunque sea desde un punto de vista puramente lógico, gramatical o lingüístico, es absurdo, porque no existe un solo lector, no existe el lector. Si hubiera una sola persona en el planeta Tierra, sí que podrías escribir para el lector, pero que son millones. Entonces tú no puedes intentar agradar a millones. Y por otra parte, escribir para desagradar o para ir en contra de algo, también lo veo demasiado dudoso. Yo escribo para mí, para ser feliz o para emocionarme, ¿no? Yo tengo que acostarme cada día con una emoción en la cabeza, algo que me excite, si no, no puedo dormir. Al contrario de lo que a veces suele ocurrir, ¿no? Yo, para que pueda dormir, tengo que acostarme con algo excitante en mi cabeza. Y por eso, bueno, escribo para mí, para excitar ese mundo, para continuar investigándolo, etcétera. Y yo creo que es por lo que escribo, fundamentalmente, ¿no? Bueno, yo para terminar quería simplemente preguntarte una respuesta, así que sea breve, que es algo que me ha hecho mucha gracia. Generalmente pensamos que las novelas que tienen más éxito tienen un alto voltaje sexual o tienen mucha agresividad, mucha violencia. En tus novelas ni hay violencia, ni hay mucha sexualidad. No. O sea, aparece a veces el amor, es un término que no nos ha dado tiempo a ver qué personajes, ¿no?, van buscando su amor. Pero desde luego no hay páginas de un erotismo subido, ni hay muchas escenas que puramente así eróticas. Eso no te interesa. Pero curiosamente tampoco hay nada de violencia. No. O sea, tú no eres un hombre violento, no vas buscando esas escenas muy trilladas. No. Y los lectores, ¿qué opinan de esto? ¿No te ha dicho ninguno, tío, esta novela, a ver, esto porque no hay nada de esto, ¿no? O sea, son novelas raras. Sí, no, es verdad, nunca me han preguntado, solamente algún crítico dijo alguna vez, es curioso que esta trilogía haya triunfado Sí, y sí. incumple todas las premisas que cuando la gente va a talleres literarios para aprender a escribir les dicen que debe tener una novela para que triunfe. O sea, no cumple ni uno. Bien, pues eso ya tenemos que empezar a pensar que algo ocurre ahí, ¿no? Pues que a lo mejor hice algo diferente, o sea, diferente y bueno, y con la suficiente, vamos a decir, calidad, como para también romper todas esas líneas trilladas, esto de que tiene que haber un conflicto. En mis novelas no hay ningún conflicto. ¿Por qué tiene que haber un conflicto? Sí, la vida ya es suficiente conflicto. ¿Por qué tienes que narrar un conflicto en concreto? A mí me parece tremendamente conflictivo un árbol lleno de zapatos. Si te parece poco conflicto eso, no sé, ¿no? Sexo, no, la verdad es que sexo no, apenas hay, en Limbo hay más, pero siempre está contado de un modo demasiado frío. De hecho, Limbo, una de las partes principales es una secuestrada en México DF que nos cuenta cómo se vuelve a relacionar con su cuerpo cuando está secuestrada, porque nunca se habla de la sexualidad de un secuestrado y alguna tiene que tener, aunque sea la ausencia de sexualidad, pero eso ya es una sexualidad. Pero bueno, ahora no vamos a hablar sobre el Limbo. El caso es que no, y apenas hay violencia, y si la hay es muy sí, no se incumple todo eso porque son temas que no me interesaba explorar ahí, sencillamente. Tampoco la violencia no me interesa. El sexo, tal como suele tratarse en películas y en novelas, me parece que que hay siempre o es afectado, o es vulgar, no sé, me parece, o que es heredero de un asunto
de una forma de entender la relación corporal muy decimonónica, bueno, no lo sé, y la verdad es que no, y mira, incumple todas esas reglas, Sí. pero ahí estuvo. Bueno, sin embargo han tenido muchísimo éxito, ¿eh? O sea que es como muy curioso. Pues muchísimas gracias, Agustín, muchísimas A, gracias a todo el a lo público. mejor alguno quiere hacer algún Ah, sí, comentario, no, me han no dicho. le he dado pie a nadie. Estamos aquí en familia y yo estoy eliminando la posibilidad de preguntarle. Una pregunta muy breve. Cuando fuiste a visitar el árbol, ¿tiraste algún zapato? ¿Tú? Sí. Sí, hice un vídeo que luego colgué en no sé dónde, que salgo tirando un zapato, dos zapatos, un par, sí, atados con la... Sí, sí. ¿Y cogiste otros del árbol? No, la verdad es ¿No? que no. Mira, francamente no. ¿No? Porque como la cosa está en dejo los míos y cojo otro, Sí, ¿no? Como pero que... no se me ocurrió. No, y había zapatos chulos allí. En mitad es chulo, en mitad Pero del tú ya desierto. llevabas unos preparados, ¿no? Los que Llevaba... llevabas puestos, no, ya llevabas No, otros. salgo corriendo en un vídeo, es un vídeo que hice como atravesando todo Estados Unidos corriendo, salgo desde Hollywood a Nueva York y no sabes a dónde voy y al final ves que llego al árbol en mitad y que la acción final es descalzar los tenis que llevo durante todo el tiempo, que eran unos Adidas Saigon de color naranja, que compré precisamente en el aeropuerto de Frankfurt cuando volvía de Tailandia, como que tuve que estar esperando 12 horas en una silla de ruedas y compré en el aeropuerto esos Adidas Saigon y eran como, bueno, es un símbolo más de ese. El caso es que los tiré allí. Pero bueno, tenía otros porque si no... Claro, porque allí además en medio de la carretera aquella del desierto, no. Sí, Raquel. Agustín, ya nadie se llamará como él. ¿Cómo se llamaba? Como yo. No. Me encanta, vamos, estoy leyendo porque casualmente hace 15 días estuve en Madrid y encontré tu Este. no sabía que ibas a venir aquí y estoy leyéndolo por la mitad y la verdad que ese es el que más me ha gustado hasta ahora, pero Qué bien. Bueno, ahí desde luego no hay ese frío que tú dices cuando trata otros temas del sexo, etcétera, ¿no? Hay mucha garra, ¿no? Y sí me interesa tu forma de escribir mezclando todo y hace tiempo que ya me parecía que esa era la línea que se tenía que escribir, ¿no? Y me da lo mismo que le llamen poesía, novela, no me importa, Claro. ¿no? Me importa la emoción, sí produce emoción. Claro, eso es. Sí, bueno, para mí es un libro muy, muy importante este que has dicho. Ya nadie se llamará como yo. En fecha no tengo idea. ¿Va posterior al otro poemario? No, ese es el inédito. Ah, Es el inédito. Ese nunca se había editado. ¿pero está escrito hace? Ese lo empecé a escribir en 2012. Es el último que escribí. En 2012 y lo terminé este verano. No, este verano no, antes, porque tuve que entregarlo. Sí me gustaría, si te da tiempo, a contar algo. Me has dicho tú que estabas hablando de algo que pareciera prehistoria mental, ¿no? Bueno, el proyecto No. Nocilla, ¿no? Sí. Y, dime. No, eso que lo que tienen ahora, Ah, en puf. mente o en sentimiento. Bueno, pues ahora he terminado un libro de ensayo este verano. Este verano me quedé todo el verano en... Esto se está grabando aún, ¿no? No veo si cortar. No, no, sí, es igual, ya sé cómo. Es que claro, desde que las conferencias se graban, los conferenciantes hablas de un modo diferente, ¿eh? Sí. A mí lo único que me importaba era lo que te está interesando ahora. Sí, sí. No como proyecto editorial. No, ya, entiendo. No, digo que ahora acabé un libro de ensayo que estuve este verano terminándolo, me quedé en agosto en mi casa, en Palma, en Mallorca, y es un libro de ensayo que llevaba 5 años escribiendo, y ya quería acabarlo, que es un libro bastante extenso, de unas 400 páginas, que en realidad de lo que trata es de cosas que hemos estado hablando aquí, de las fronteras, de los lugares impuros, de la basura, y de cómo para crear cosas lo que hacemos es rescatar basura de otros, y por basura quiero dar a entender esas zonas no entendidas de obras de otros, esas zonas que otros han despreciado, esas zonas impuras, esas zonas que no se les da valor, como las cogemos para hacer obra y seguir funcionando. Y que, por cierto, antes me hablabas tú de lo de la Biblia, es un libro en que me remonto hasta la Biblia. Porque cuando te das cuenta de que la Biblia que sales a comprar y compras en cualquier librería es un producto pop de su época, es una mezcla
es una traducción del hebreo y no sé, para que la gente de aquella época pudiera entender la palabra de Dios, y es una especie de, bueno, eso, que los hebreos dejan que se traduzca su Torá, pero viene gente de Grecia, por eso hay influencias platónicas, y que no es un producto para que la gente de su época, para poder evangelizar. Pero por eso los judíos abominan de nuestra Biblia, porque les parece que se hizo una traducción de su Torá y tal, que es totalmente impura. Bueno, a lo que iba. Terminé este libro de ensayo que trata sobre estos temas de cómo lo impuro. Y ahora pues estoy con una novela, pero que está siendo ya bastante extensa. Y bueno, y ahora mismo no estoy haciendo más cosas, creo, no lo sé. Porque es que hago muchas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues sí, espero que todos hayáis disfrutado. Aquí Agustín yo creo que también ha estado muy a gustito con nosotros, así que muchísimas gracias a todos por venir y por pasar esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, yo os recomiendo plenamente la lectura de las obras de Agustín. Tenemos ahí una mesita con algunas novelas por si alguien, bueno, creo que hay también novelas, libros de poesía y un popurrí de todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.